Gracias por su compañía para esta rendición de cuentas de los miembros del Congreso de la República. A continuación veremos en intervenciones de no más de 10 minutos de duración la exposición de los senadores y representantes que han querido emplear este espacio para presentar ante usted, ciudadano, su gestión durante el periodo 2014-2018. Los congresistas aparecerán en orden alfabético de sus bancadas y luego alfabéticamente ordenados por sus apellidos. Comenzamos con el Senado de la República. En este año 2017-2018, último año del Congreso, he propuesto proyectos de reforma constitucional, proyectos de ley, he sido ponente de proyectos de ley y además he participado en debates de control político. Quiero resaltar los siguientes aspectos como los más importantes de mi trabajo legislativo este último año. En primer lugar, se presentó o presenté con la firma de otros miembros del Senado un proyecto de reforma constitucional para ponerle un piso al sistema general de participaciones. Voy a explicar esto un poco más en detalle. Los impuestos los recauda el gobierno nacional, recauda renta, recauda IVA, recauda 4 por mil, y una parte de esos impuestos se transfieren a los departamentos y municipios, a las gobernaciones y alcaldías, y a eso se llama el Sistema General de Participaciones. Con ese dinero, gobernaciones y alcaldías financian prioritariamente educación, salud y agua potable y saneamiento, más otras inversiones que hacen a nivel descentralizado. Ese Sistema General de Participaciones fue creado en el año 2002 y alcanzó su valor más alto en el año 2003, cuando fue el 40.6% del total de ingresos corrientes de la nación. O sea, de cada 100 pesos de los ingresos corrientes del gobierno nacional, 40.6 se transferían a gobernaciones y alcaldías para los usos que ya expliqué. Eso ha venido bajando con el paso de los años y llegamos al mínimo en el 2018. En el 2018, solamente 26.2% de los ingresos corrientes de la nación se transferían como parte o componente o dinero del Sistema General de Participaciones. Esa disminución de las transferencias a gobernaciones y alcaldías produjo ya efectos indeseables. En 2017, el déficit en alcaldías y gobernaciones para pagar maestros fue cercano a los 300.000 millones de pesos para pagar maestros. Este año, 2018, ese déficit alcanzó casi 1.1 billones de pesos. O sea, las transferencias de la nación mediante el Sistema General de Participaciones en el 2018 ni siquiera alcanzaron para pagar los salarios de los maestros en gobernaciones y alcaldías. Y quedó en déficit en 1.1 billones de pesos, déficit que tuvo que ser resuelto tomando dineros de otras partidas. De manera que, sin duda, esa disminución del Sistema General de Participaciones transferido a las entidades territoriales como parte de los ingresos corrientes de la nación es indeseable. Por eso, el proyecto de reforma constitucional que yo presenté con la firma de otros compañeros establece que el piso, que el mínimo hasta donde pueden disminuir los ingresos corrientes de la nación como parte de la composición del SGP o Sistema General de Participaciones es el 35%, que nunca puede ser menos del 35% ese Sistema General de Participaciones como porcentaje de los ingresos corrientes de la nación. Así, garantizamos la financiación de la educación, de la salud, del agua potable y del saneamiento, pero sobre todo garantizamos la descentralización. Que no todo vaya quedando concentrado cada vez más en el gobierno nacional, sino que haya una descentralización adecuada y conveniente. Claro, esto no le gusta al gobierno nacional, se ha estado oponiendo, y es un mérito que con el voto unánime del Senado en 2 votaciones y un voto claramente mayoritario en la Comisión Primera de la Cámara, este proyecto de reforma constitucional, hoy 13 de junio, ya haya pasado 3 votaciones, le falta una que todavía debe hacerse en plenaria de la Cámara antes del 20 de junio,
para quedar vivo y pasar a segunda vuelta, y en segunda vuelta, votándose otras 4 veces, a partir del 20 de julio, se convierta en una nueva norma constitucional. De manera que este es tal vez el más importante de los proyectos de reforma constitucional que yo presenté y defendí a lo largo de este último año de sesiones del Senado de la República. Además de eso, fui ponente de algunas leyes importantes, quiero mencionar 2 solamente. Una ley que le pone freno a la estafa que se estaba produciendo con libranzas. Ustedes saben, las libranzas son descuentos que se hacen directamente del salario de los trabajadores que tienen salario permanente. Y con estas libranzas se estaban vendiendo 2, 3, 4 veces, y fui ponente de un proyecto de ley que le pone coto y freno a las estafas de las libranzas. Y otro proyecto de ley que también es muy importante, aunque digamos de menor tamaño, pero importante, es una reglamentación de las propinas que paga o pagamos todos cuando vamos a un bar, a un restaurante, a una cafetería, a un sitio donde hay personas que nos atienden. Esa ley de propinas establece que debe ser la propina para toda la cadena de servicios, que no se pueden hacer descuentos irregulares, que es para los trabajadores y no para los negocios donde se prestan los servicios. Esta ley de propinas ya está aprobada, tanto por Senado como por Cámara de Representantes, y ahí fue mi ponencia, jugó un papel importante. Y en debates, hice 2 debates que quiero resaltar. El primero, la formalización laboral de los trabajadores portuarios de Buenaventura. La informalidad en los puertos de Buenaventura, hablo de los puertos porque hay varios puertos en la ciudad de Buenaventura, es absolutamente mayoritaria. La gran mayoría de los trabajadores portuarios no trabajan de manera estable o formal, sino que son informales, y muchos trabajan hasta por horas. De ahí ha salido un proyecto de ley que va a ser tramitado en la próxima legislatura, que establece que debe haber formalidad en los trabajadores portuarios del país. Y el otro debate que hice importante fue el debate sobre blockchain y criptomonedas. Esta es una tecnología totalmente innovadora. Hubo un boom, una verdadera explosión de uso de blockchain en el mundo entero en el año 2017, el año pasado. Y aquí apenas estamos enterándonos de todo esto y empezamos a reaccionar frente al blockchain. En el tema del blockchain, la primera aplicación o cadena de bloques, una cadena de bloques que es invulnerable a los hackers. Hasta ahora nunca ha sido hackeada esa cadena de bloques, que pues le da una certeza y seguridad a la información que ahí está contenida. El primer uso es el de las criptomonedas. Las criptomonedas hay que regularlas para evitar abusos o estafas que se puedan hacer con ellas, o lavado de activos. Aquí no hemos avanzado mucho en eso y estamos en pañales. Pero la tecnología de blockchain permite también otros usos muy importantes. Datos, por ejemplo, para la titulación de tierras, datos para tener historias clínicas que no se puedan modificar, datos para, por ejemplo, establecer información sobre energía, como se está haciendo en Chile. Y aquí hay un uso que creemos muy importante, que se pueda usar el blockchain como cadena invulnerable, inmodificable por los hackers, imposible de modificar o de manipular para las elecciones. Y sin duda hay una discusión sobre la calidad del sistema electoral colombiano, y por lo tanto es muy importante que pensemos que para el 2022 haya voto electrónico usando blockchain como la tecnología que impediría la manipulación de los votos. Y finalmente quiero hacer mención a que en la consulta anticorrupción también juega un papel. La consulta anticorrupción de 7 puntos, que ya fue aprobada su realización por parte del Senado hace pocos días, tiene una vocera, que es una senadora, Claudia López, y tiene un comité promotor, y yo soy miembro de ese comité promotor, de manera que soy parte de los que conseguimos que la consulta anticorrupción se vuelva una realidad en Colombia, y que vamos a votar, empezando por la rebaja de los salarios de los congresistas, en el mes de agosto de este año, esa consulta anticorrupción. Muchas gracias. Continuamos esta rendición de cuentas del Congreso de la República con los miembros de la Cámara de Representantes. Mi nombre es Germán Carlos Ama López, provengo del departamento
de Nariño, representante a la Cámara por la circunscripción especial indígena del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, y he estado acá en el Congreso en la Comisión Séptima. Al finalizar este periodo legislativo en el que estuvimos por 8 años, 4 en Senado y 4 en Cámara, quiero expresarle al pueblo colombiano, a nuestras comunidades indígenas y a los sectores más vulnerables a quienes hemos tratado de representar aquí en el Congreso, nuestra satisfacción por la tarea cumplida. Nuestro trabajo aquí en el Congreso se basó desde 3 escenarios importantes: el desarrollo legislativo, el acompañamiento a nuestras autoridades indígenas y la gestión de algunos proyectos para el buen vivir de nuestros pueblos. En el tema legislativo pudimos construir y avanzar 23 artículos en favor de nuestras comunidades indígenas. Por citar 2 o 3 de ellos, logramos que la salud de los pueblos indígenas se convierta en un derecho fundamental para ellos, pero además que se pueda fortalecer y trabajar ya nuestra salud propia. En el tema de vivienda logramos quitar lo del ahorro programado y que nuestras comunidades indígenas puedan acceder con enfoque diferencial a todos los programas de vivienda de interés social. En el tema de educación se logró que se reconozca la educación propia para nuestros pueblos indígenas. Logramos además también un decreto muy importante, apoyarlo, el 1853, donde se busca que todos los programas indígenas en cuanto al manejo de los recursos con el ICBF sean programados para nuestras comunidades y la ejecución a través de ellos. Logramos también apoyar para que se inicie la construcción de las universidades interculturales, un escenario muy importante para nosotros, así también como que se pueda fortalecer nuestras lenguas, nuestra cosmovisión y nuestros planes educativos propios en las distintas escuelas y centros educativos. Creo que además de estos 23 artículos en educación, en salud, en otros sectores que logramos también, pudimos también fortalecer proyectos importantes para el pueblo colombiano, para la sociedad, porque uno tiene que entender que aquí representa no solamente a las comunidades indígenas, sino también a otros sectores de la sociedad. Se logró en tal sentido apoyar la ley para generarles un trabajo decente a nuestras madres comunitarias, para que se les sea reconocida su salario justo, su pensión, un artículo importante allí para que aquellas madres comunitarias que hubieran laborado por más de 20 años y no hubieran cotizado a ningún fondo, al menos tengan un bono pensional, y la ley, insisto, que busca garantizarle los derechos a nuestras madres comunitarias. Logramos también con el doctor Oscar, el representante de Antioquia, una ley muy importante para reducir la jornada laboral diurna de trabajo, que la bajamos en 1 hora. Logramos que el programa de Familias en Acción se convierta en una política pública, leyes que ya fueron aprobadas. Y hoy, 2 leyes importantísimas para nuestras comunidades indígenas que estamos buscando que se den. Una es lograr que el Fondo Álvaro Ucue se convierta en una política pública, deje de ser un programa y se convierta en una ley de la República. Hemos logrado aquí ya 3 sesiones en el Congreso, nos falta una y esperamos que al finalizar esta tarea se pueda haber cumplido el propósito que esta quede como una ley de la República. Así también que unas fiestas nuestras cósmicas, sagradas para el pueblo Pastos, es que el Inti Raymi, nuestra fiesta tradicional, se convierta en una ley también y que se la pueda reconocer como un patrimonio nacional, porque se expresa nuestra cultura. También hemos venido manejando unos proyectos para no afectar nuestro medio ambiente, como el de poliestileno extendido, para evitar de que estos recipientes se utilicen en brindarnos a nosotros algunos comestibles, porque lograr que ellos se destruyan, que no afecten la naturaleza, es algo muy importante que ha estado dentro de nuestras comunidades. Y también venimos trabajando para que aquellos, digamos, almacenes, industrias, fábricas
que tienen o producen, digamos, aceites, que sus propietarios tengan una responsabilidad extendida y que puedan utilizar o darle buena implementación a esos residuos para que no afecten nuestro medio ambiente. Es en el tema legislativo lo que hemos podido avanzar. Hemos logrado hacer debates de control político 2 para que no haya más niños muertos en La Guajira, porque no se justifica que hoy aquí en Colombia a veces nos admiramos del hermano país de Venezuela cómo se da el proceso allá político, pero no miramos nuestro propio país, de que más de 15 niños en este año han fallecido por desnutrición. Hicimos un debate de control político para que el gobierno de una vez por todas no mienta y que tome medidas las necesarias para que nuestros niños y niñas en La Guajira no se mueran. Un debate de control político muy importante que dio resultados, así como también otro debate de control político para que a nuestras comunidades indígenas se les respete y se les aplique esa ley diferencial de víctimas, como víctimas que hemos sido quizá más que los otros, y quedó un capítulo diferencial en la ley de víctimas para nuestros pueblos indígenas, y este capítulo no se ha agotado. También un debate de control político que lo propusimos para evitar de que no se dé el fracking aquí en Colombia como una práctica de extracción de petróleo, porque lo que pasó en el pozo Lizama nos debe de reflexionar, y hemos invitado a que esta práctica no se dé aquí en el pueblo colombiano. Un debate también muy importante que se lo propuso. Logramos también unirnos a esta corriente animalista de prohibir la corrida de toros. Por lo menos apoyamos muy fuerte en la Cámara de Representantes este proyecto tan importante para proteger la vida de nuestra madre tierra como un ser vivo en general. Hemos logrado también apoyar los debates de control político y ayudar a la gestión de nuestras autoridades para que el sector campesino se vea más representado, con mejores oportunidades. En Nariño se logró que se estipule un documento COMPES agropecuarios, una inversión en el sector agropecuario que el gobierno la ha venido cumpliendo no de la mejor manera, y hemos logrado ahí apoyar en la gestión para que ese documento COMPES se aplique no solamente para el país, sino para el pueblo de los Pastos, y que haya un mayor trato para nuestros productores. Logramos así también una gestión muy importante, alrededor de 15.000 millones de pesos que se han invertido en las comunidades indígenas de Nariño, un trabajo muy fuerte en la construcción de casi 15 malocas para las 15 IPS indígenas en Nariño, para que puedan empezar a brindar la salud con enfoque diferencial, proyectos productivos para otras comunidades. Además de eso también proyectos en la parte física, el mejoramiento de las vías, el mejoramiento de algunos establecimientos educativos, mejoramiento de los escenarios deportivos también, y el apoyo a nuestros proyectos de cultura, de cosmovisión, de tradición, que son tan importantes, de tal manera que hemos venido avanzando en esta tarea. Queremos seguir trabajando, y uno de los últimos pilares fundamentales que hemos querido apoyar y trabajar aquí desde el Congreso de la República es fortalecer el proceso de paz en este país. Nosotros hemos vivido la guerra en carne propia, hemos sufrido, somos de esa otra Colombia olvidada. Por eso logré estar presente en la Comisión de Paz del Congreso de la República, hago parte de ella. Hemos apoyado el proceso de paz con las FARC. Hoy nos damos cuenta que en nuestros territorios se respira vida, se respira tranquilidad gracias a ese proceso de paz que toca seguirlo fortaleciendo, y esperamos que con el ELN se lleve a feliz término. Además, en Nariño hemos podido apoyar el proceso de desminado humanitario que busca retirar las minas de unos territorios indígenas, de tal manera que ese será un compromiso, una apuesta de seguir luchando en el bienestar de nuestras comunidades indígenas, en el bienestar del país, y hemos hecho un trabajo con honestidad, con transparencia, de frente al pueblo, luchando por los derechos de nuestras comunidades, pero sobre todo con rectitud, con responsabilidad, cosa que se logró, que por primera vez estemos en la segunda vicepresidencia de la Cámara de Representantes, las comunidades indígenas, para trabajar
para hacer respetar nuestros derechos y para lograr ese buen vivir como pueblos indígenas. Así es que agradecemos al pueblo colombiano, a nuestras comunidades indígenas, por permitirnos estar aquí y continuaremos en la lucha hasta que el sol se apague. Mi nombre es Antenor Durán Carrillo, representante de la Cámara por el Departamento de La Guajira. Vine avalado por el partido AICO, en alianza de bancada con el Partido Liberal. Hemos trabajado incansablemente por los temas de mi departamento, de la región Caribe y también de los temas nacionales. Puedo decirle rápidamente que yo destaco en mi trabajo parlamentario tres leyes que tienen que ver con mi departamento de La Guajira. La primera ley, la que estableció, retomó la estampilla por desarrollo fronterizo, haciendo uso del artículo 49 de la ley 191 del 95, conocida como ley de frontera. En segundo lugar, trabajamos la ley de estampilla por la Universidad de La Guajira, también retomando la ley 71 de 1986, actualizamos esa estampilla para la Universidad de La Guajira, que es un apoyo importantísimo en su sostenimiento, en sus programas, muy importante. Y la tercera ley que tiene que ver también con la universidad es la ley de la nacionalización de la Universidad de La Guajira, de la cual fuimos coautor también en el Congreso de Colombia. Esa ley fue objetada por el señor presidente y estamos trabajando para, en primer lugar, rechazar las objeciones que el presidente le hizo a esa ley y, en segundo lugar, concertar con el Ministerio de Hacienda una salida que posibilite que más de 14.000 estudiantes que tiene la Universidad de La Guajira reciban el apoyo a través de esa figura de la nacionalización de la Universidad de La Guajira, constituyéndola un ente del orden nacional que reciba los recursos adicionales, por lo menos de 24.000 millones de pesos anualmente, que le posibilite cumplir su labor ante la pérdida de las regalías directas que teníamos como departamento productor. La Guajira se quedó sin recursos suficientes, especialmente para lo que tiene que ver con el transporte escolar, para lo que tiene que ver con los programas sociales, de alimentación, incluso a los niños, que hoy mueren muchos de ellos por falta de alimento. La pérdida de las regalías directas, repito, puede ser indudablemente reparado de una manera justa, digna, si el gobierno nacional nos ayuda con la nacionalización de la Universidad de La Guajira. Igualmente, sacamos 5 leyes importantes para la región Caribe. Fui ponente de la ley que le estableció honores a Gabriel García Márquez, el más universal de los colombianos, por su obra, por su ejecutoria, por su reconocimiento para el mundo. Le hicimos ese gran homenaje en esa ley de Gabriel García Márquez, que contempla normas importantes, leyes, disposiciones importantes de inversiones para su región, para la costa, lugar donde él nació, lugar donde él estudió. Muy importante también esta ley. Igualmente, sacamos adelante la ley de los 50 años del departamento del Cesar, que conlleva también unas obras importantísimas para ese departamento próspero de nuestra región Caribe. Igualmente sacamos adelante la ley que establece como patrimonio cultural al Estadio Eduardo Santos de Santa Marta, que contempla unas inversiones para su remodelación y es muy importante por lo que representó y representa el Estadio Eduardo Santos para el fútbol, para el deporte. Igualmente sacamos adelante la ley que le da honores, establece honores y reconocimiento a Alejandro Durán como figura de la música, de la cultura, con obras importantes en su tierra natal, El Paso, con motivo de los 100 años de su nacimiento, que se cumple en el año 2019. Otra también que establece el patrimonio cultural de la Semana Santa de Tolú, departamento de Sucre. Igualmente nosotros podemos decir que presentamos 2 actos legislativos para reformar las regalías que hoy existen. El acto legislativo 05 del 2011 estableció un sistema de regalías que nos parece injusto con las regiones productoras, con otros parlamentarios
las regiones productoras presentamos 2 actos legislativos en el Congreso de la República y trabajamos duramente esas iniciativas. No fue posible, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Hacienda no les dio el visto bueno, pero ahí quedan esas 2 alternativas de lucha de nuestro trabajo parlamentario en el Congreso de la República, queriendo hacer ese reconocimiento a nuestra región, que hoy sufre la pérdida de las regalías directas, que han sido muy importante decirlo, nos afecta en los programas sociales, a los departamentos, a los municipios, la pérdida de las regalías. Ojalá se pudiera compensar de alguna manera más justa a estas regiones productoras, y ahí lo planteamos y lo queremos establecer en esos actos legislativos, repito, que presentamos en el Congreso. Pero igualmente en materia de debates en el Congreso de la República participé en el debate contra el Electricaribe, una de las empresas que más rechazo tiene la región Caribe por su mal servicio. E incluso apoyamos, respaldamos al doctor José Miguel Mendoza, superintendente de Servicios Públicos, en la liquidación de esta empresa. Se han tomado medidas importantísimas para mejorar el servicio y estamos esperando el nuevo operador para que la región Caribe, de casi 2.5 millones de usuarios que tiene esta empresa, tengan un mejor servicio como lo requerimos y lo necesitamos. Participé en el debate también en la zona de frontera, denunciando la situación que vive hoy la frontera, el abandono que tiene nuestra frontera por falta de apoyo del Gobierno Nacional. Hicimos 2 debates en la comisión, debate en la plenaria de la Cámara y el debate que hicimos en Maicao con los comerciantes también y la zona de frontera, denunciando los hechos que vive la frontera hoy, la inseguridad, los problemas de salud, los problemas de los niños, de educación, de tanta gente que llega hoy del vecino país de Venezuela y que no tenemos cómo atenderlo en la región. Eso lo debatimos y lo presentamos ante el país como un problema grave. Le pedimos al presidente que hiciera uso del artículo 215 de la Constitución para decretar la emergencia económica en la región fronteriza. Es una petición que hoy queremos reiterarle nuevamente al Gobierno Nacional. Óscar Ospina Quintero, representante a la Cámara por la Alianza Verde del Departamento del Cauca. Pertenezco a la Comisión Séptima Constitucional Permanente, además soy miembro de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes y presido la Mesa Parlamentaria por la Salud Pública, una comisión accidental que se encarga de revisar de manera integral los problemas de la salud, el tema de la ley estatutaria, el tema de la crisis hospitalaria y bueno, todos los temas pendientes que tiene Colombia para avanzar en que cada día colectivamente tengamos mejor salud. Y en la Comisión Séptima pues nos hemos enfocado en varios ejes. De manera personal pues mi interés por ser especialista en las áreas de la salud, en los temas de trabajo digno y decente, con énfasis en los temas del sector de la salud, los temas ambientales que hacen parte del ideario de nuestro Partido Verde y además los temas que tienen que ver con las comunidades. Yo vengo desde el Cauca, un territorio azotado por la guerra, y he sido vocero de este territorio, no solamente en los problemas gravísimos que hay allí en términos de la historia de un conflicto que ha azotado, de muchos conflictos que han azotado este territorio, y he sido pues su vocero en la Cámara de Representantes. He presentado como autor o coautor de 76 proyectos de ley en temas ambientales, los temas de las licencias ambientales, los temas de los consejos verdes municipales, los temas del derecho fundamental al agua, el acceso al agua, entre otros. Por ejemplo, han sido bandera de nuestro trabajo verde todos los mandatos de la consulta anticorrupción, diciéndole que fui pues el vocero de esta consulta en el departamento del Cauca, no solamente en la promoción, en la recolección de firmas, sino también en seguirlo empujando hasta lo que tenemos hoy. Y en ese camino de los 7 mandatos, pues hemos participado porque queremos realmente que se le baje el salario a los congresistas, y ahí presentamos proyectos de ley en ese sentido, la rendición de cuentas públicas, que también se presentó y que fue hundido 2 veces, el proyecto de la rendición pública de cuentas por parte de los congresistas, que también se hundió, de tal manera que eso se recogió en la consulta popular anticorrupción, con estos 7 mandatos de los cuales yo también fui coautor, y desde luego
ayudamos en ese tema. Y en los temas de la salud, donde hemos dedicado con mucha fuerza a trabajar los temas de la salud pública, hemos presentado proyectos de ley que tienen que ver con advertencias sanitarias antitabaco. Hemos luchado para tratar de que la interferencia de la industria no sea tan feroz como es en el Congreso de Colombia, y empujamos entonces en términos de esos aumentar las advertencias sanitarias, un proyecto que realmente se truncó, tratar de incorporar en la ley antitabaco todo lo que tenía que ver con el cigarrillo electrónico. Están en camino los proyectos de ley de mi coautoría sobre el control del uso de asbesto, sobre el control de uso de plomo, sobre temas que tienen que ver con las advertencias sanitarias en los alimentos chatarra para frenar de alguna manera esa publicidad engañosa que realmente no refleja el daño que hace a la salud de los niños y en general a la salud colectiva, el problema del consumo de alimentos poco saludables y que están ayudando a que la epidemia de obesidad y sobrepeso en Colombia sea pues hoy un gravísimo problema de salud pública. Eso lo estamos viendo no solamente en el 56% de la población colombiana, sino en el aumento que esto viene teniendo en los jóvenes, en los adolescentes y en los niños. De tal manera que también presentamos allí proyectos de ley de mi coautoría y autoría. Y uno muy importante que tiene que ver con los temas laborales. Nosotros presentamos el proyecto de ley, insistimos, mejor dicho, en el proyecto de ley que busca rebajar la cotización en salud del 12 al 4, que era una promesa del presidente Santos, pero un proyecto que hundieron 2 veces, que yo insistí y que hoy está en revisión en la Corte Constitucional. Es un proyecto de mi autoría. También presenté un proyecto de ley de mi autoría que buscaba cerrarle el paso a las EPS en términos de dilatar frecuentemente las órdenes de apoyo a los pacientes, y lo que estaban buscando allí es efectivamente elevar las penas en el Código Penal para que esos gerentes de EPS que son causantes de que los pacientes se compliquen o se mueran por no autorizar las órdenes de apoyo, pues simplemente lo que estábamos allí es pidiendo de que se aumente la pena y que a estos gerentes de EPS se les juzgue pues en términos de homicidio culposo, para que eso fuera un mensaje contundente en términos de garantizar el acceso y la oportunidad en Colombia. De tal manera que hemos tenido una pues gama diversa de proyectos de ley de mi autoría y coautoría. Los últimos que hemos empujado, el proyecto de ley de cirugía estética, que busca acabar con todas esas clínicas de garaje en Colombia y que hoy tenemos ya para tercer debate. Bueno, en términos generales podemos decir que eso es lo que hemos hecho en proyectos de ley. Por el otro lado, pues hemos sido ponentes de muchísimos proyectos de ley que tienen que ver con temas diversos de salud, con temas laborales, con temas del deporte. Yo también soy coautor del proyecto de ley que reforma el deporte en Colombia y que va a empezar su tránsito en la discusión en la Comisión Séptima. Y hemos hecho muchísima incidencia política en términos de debates, de control político y audiencias públicas. Como ningún parlamentario, hemos hecho audiencias sobre trabajo digno y decente, sobre salud, la crisis hospitalaria nacional, el futuro de este sistema de salud, el nuevo modelo integral de atención en salud. Hemos preguntado al país qué es lo que se está esperando frente a ese tema tan importante, y hemos traído un tema al Congreso y al país, que es todo el debate nacional sobre el uso medicinal, recreativo y el uso industrial de la marihuana. Allí hemos hecho audiencias públicas en torno a ese tema tan importante, porque hay grandes colectivos de la sociedad civil interesados en que este tema no solamente se empiece a debatir en términos de la modificación o de la nueva política antidrogas que el país tiene que avanzar. Por el otro lado, pues hemos hecho debates de control político en torno a la crisis hospitalaria, hemos reflexionado sobre diversos problemas del sector de la salud, todo eso que pasó con Saludcop, con Caprecon, con Medimás. He llevado a Colombia, a los colombianos, el debate de estos temas tan importantes y que reflejan todo lo que nos corresponde hoy hacer en términos de una reforma integral al sistema de salud en Colombia. Hemos planteado de manera concreta si debemos seguir la ley 100 o si debemos caminar por la ley que reglamente,
que desarrolle la ley estatutaria en salud, que es el marco en el cual se nos está planteando hoy los temas de la salud como derecho fundamental. Y allí tenemos que seguir insistiendo como sociedad civil, como Congreso, como gobernantes, en términos de hacer una reforma estructural al sistema de salud en Colombia, que parta de la ley estatutaria en salud, que es lo que tenemos hoy. Y por el otro lado, es necesario caminar para que tengamos un estatuto del trabajador de la salud. ¿Por qué razón? Pues porque hoy tenemos un gravísimo problema de tercerización, de deslaboralización. Hoy tenemos trabajo precario en salud y en muchos otros sectores. Y lo que estamos pidiendo es que se cumpla la Constitución sobre el artículo que habla sobre trabajo decente, que se cumpla el plan de desarrollo y que efectivamente en Colombia avancemos en tener trabajo formal, no por contratos precarios, sino contratos de tracto sucesivo, porque no es posible seguir contratando a las personas para labores permanentes a través de la figura de contratos o de órdenes de prestación de servicios, porque eso realmente está violando no solamente la Constitución, la ley, sino que está violando lo ordenado por la Corte Constitucional en muchísimas sentencias que se repiten todo el tiempo. De igual manera, tengo que decir que yo presido la Mesa Parlamentaria por la Salud Pública, que ha recogido a diversos parlamentarios de todos los partidos y que esos parlamentarios tienen un compromiso profundo con la salud pública en Colombia. Por eso han avalado proyectos diversos de diversos parlamentarios, de diversos partidos que tienen que ver con el agua, con la vida, con el control del asbesto, del plomo. Y por último, quiero decirles que la Comisión de Paz pues, ha sido garante no solamente del cumplimiento de los acuerdos de paz, sino de la defensa y de su implementación en los territorios como el departamento del Cauca. He sido pues la voz del departamento del Cauca en sus problemas y desde luego que he sido la voz de muchísimos colombianos en torno a los problemas de la salud para garantizar que la salud efectivamente sea un derecho fundamental garantizado en su acceso, oportunidad y calidad por todos los colombianos. Un abrazo para todos y todas. Mi nombre es Carlos Alberto Cuenca Chaus, pertenezco al partido Cambio Radical. Represento el departamento de Guainía, una región próspera, llena de mucha ilusión y de mucha tranquilidad, con un progreso grande durante los últimos 8 años. He sido coordinador ponente del Presupuesto General de la Nación. En los 8 años del gobierno del presidente Santos, el Guainía pasó de tener 57.000 millones a tener 250.000 millones anuales de presupuesto. He participado como coordinador ponente de los últimos 3 bienales de regalías. Anteriormente, nuestra región tenía derecho a 7.000 millones por año, compitiendo con departamentos como Antioquia, Cundinamarca o el mismo Bogotá. Hoy, el departamento del Guainía, gracias a esa ley de regalías en la cual también la logré aprobar, el departamento ha tenido un bienal por 117.000 millones, otro por 96.000 y otro por 80.000 millones. Estos han sido muchos los proyectos de inversión que han llegado a la región. También puedo decir con contundencia y con claridad que Guainía en los últimos 8 años ha recibido 1.5 billones. Que en los 45 años restantes de vida que tiene, nunca los ha recibido. Por eso, soy uno de los convencidos de que este gobierno ha sido un gobierno incluyente con las regiones más necesitadas. Hoy tenemos una gran problemática en vivienda, nos falta infraestructura, en agua potable, en acueducto, en alcantarillado, en gas domiciliario, que va a ser uno de nuestros grandes proyectos para este cuatrenio. He participado en las 3 reformas tributarias que han existido en los 8 años del presidente Santos y sin duda el Guainía ha sido un ganador. Iniciamos quitándole el combustible a las aeronaves que aterrizan en nuestra región y no solo en la nuestra, también lo hacen en el Baupés, en el Amazonas. Eso fue el primer logro en la primera reforma. En la segunda reforma, en la del año 2013, logramos quitarle el IVA a todos los productos de consumo humano y animal, a todo lo que tenga que ver con vestuario, materiales de construcción.
medicamentos para humanos y para animales, utensilios de aseo y el combustible, lo ratificamos, el combustible de las aeronaves que llegan a nuestra región. En la última reforma tributaria ratificamos ese tipo de beneficios y logramos que las motos, los motocarros, las bicicletas y sus repuestos también estén excluidos de este impuesto. Por lo tanto, en las reformas tributarias, gracias a ser coordinador ponente de la ley, el Guainía ha sido un ganador. Queremos impulsarlo desde el turismo. Sabemos que hay que llegar con otro tipo de beneficios que hoy generen un enfoque diferencial, no solo en regiones como la nuestra, también hace parte el Vaupés y el Amazonas, que son los únicos 3 departamentos de Colombia que no tienen vías de acceso. Necesitamos enfoque diferencial, necesitamos más inclusión y necesitamos una mayor cobertura hacia todo el departamento. ¿Cómo lo logramos? Descentralizando. ¿Cómo logramos descentralizar? Que Guainía, que es hoy el único departamento con un solo municipio, siendo el 4º en extensión de tierra de este país, que tenga por lo menos 2 municipios más, como hemos venido trabajando de la mano con el gobierno departamental. Necesitamos que Barrancominas y San Felipe sean municipios. Aquí hubo una ley en el Congreso que fue la de ordenamiento territorial y fue imposible hacer entender al Congreso de la República de que era una necesidad para nosotros. Lo veía como un tema de creación de burocracia. Hoy les digo y les ratifico, se necesita administrar territorio para poder ampliar todos los beneficios de la paz. El Guainía tenemos que explotarlo desde el turismo, tenemos que explotarlo de una manera consciente y beneficiosa para todos sus pobladores. Sabemos que necesitamos una aerolínea, hemos hecho las invitaciones, casi que tenemos un aeropuerto en óptimas condiciones. Con la ayuda de este gobierno lo hemos puesto a un 90% de lo que necesita para estar en óptimas condiciones y poder cumplir cualquier tipo de aerolínea y poder visitarnos. Los invito a todos a visitar el Guainía, una región de paz, una región de armonía, una región que lo único que inspira es tranquilidad, armonía, que su gente se sienta muy satisfecha de donde vive y de donde hace patria. Saludo especial para todos los pueblos indígenas en nuestras regiones, no solo en Guainía, también en Vaupés y Amazonas, que son hoy el 80% de estos departamentos y que realmente necesitan un enfoque diferencial. Los invito, yo desde el Congreso de la República he hecho lo que ha estado a mi alcance para lograr muchos beneficios, no solo beneficios arancelarios como los que conté, sino beneficios turísticos, beneficios de infraestructura. Hemos llegado con más recursos, nos hemos quedado corto en el tema de vivienda porque aún no hemos logrado tener disponibilidad de servicios públicos. Apenas los tengamos, este gobierno dejó un compromiso claro de llegar al Guainía con 300 viviendas. No estamos hablando de lo rural, únicamente de lo municipal, que sea para Iniria. Los invito a visitar el Guainía a todo Colombia. Es una región que está por explotar. Hace muy poco, exactamente en Semana Santa, el señor presidente de la República tuvo la satisfacción de visitar los cerros de Mavicure y se dio cuenta de la maravilla que tenemos y que ustedes no conocen. Bienvenidos al Guainía, bienvenidos todos y que viva la gente buena, la gente de Guainía. José Luis Pérez, representante a la Cámara de Cambio Radical, Comisión Segunda Constitucional Permanente. Vamos a presentar un balance de lo que ha sido mi gestión como congresista en la Cámara de Representantes. Iniciando, digo que he sido autor de varios proyectos de ley, entre ellos 6 y actos legislativos. Entre ellos están cursando, por ejemplo, el proyecto de ley 207 del 2018 que categoriza a Cali, la capital del Valle del Cauca, como un distrito especial deportivo, cultural, turístico y empresarial y de servicios. Este proyecto de ley
está pendiente en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Igualmente el proyecto de ley 110, en el que se adiciona la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, proyecto que se encuentra pendiente para segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Las siguientes fueron leyes de la República, que tuve la oportunidad de ser coordinador ponente y participar de manera muy activa en ellas. El proyecto de ley número 192 en Cámara, en donde básicamente instituimos la medalla Almirante Leonardo Santamaría Gaitán como un homenaje póstumo en honor al almirante y comandante de la Armada Leonardo Santamaría, quien falleciera el pasado 19 de mayo del 2017 por un paro respiratorio acá en la ciudad de Bogotá. Este proyecto fue aprobado en Comisión Segunda y está próximo a ser debatido y muy seguramente aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes. Lo mismo, he podido ser coordinador ponente de un tratado de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Costa Rica. Igualmente, la ley 179, que permitió crear el Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico. El proyecto, en el mismo sentido, además, que es ley de la República, en donde se le dio el protocolo adicional al acuerdo marco de la Alianza del Pacífico. Alianza del Pacífico que integran México, Colombia, Perú y Chile. También tuve la oportunidad de ser coordinador ponente del proyecto de ley número 154 del 2015 en Cámara, por medio del cual se reglamentó el servicio de reclutamiento, que permitió actualizar y dignificar a través de la ley de reclutamiento la vida del soldado de la patria. En esta iniciativa logramos, entre otros beneficios, que se le dignificara la bonificación militar a los militares que prestan el servicio militar y podrán tener un aumento de 92.000 pesos que ganaban prestando como bonificación el servicio militar cada mes, pasan a ganarse hasta un 50% de un salario mínimo. Igualmente, logramos hacer un convenio entre el Ministerio de Defensa y el SENA, en donde todo soldado de la patria que preste el servicio militar podrá en sus últimos meses salir con su libreta de primera y al mismo tiempo podrá graduarse como técnico del SENA. Disminuimos el servicio militar de 24 meses a 18 meses, es decir, que le recortamos 6 meses a la prestación del servicio militar. Y finalmente, en esta ley logramos condonar todos los intereses y las multas que eran de un salario mínimo a los mayores de 24 años que no hubieran resuelto su situación militar y fueran infractores o remisos para el Estado colombiano. Y el gobierno hoy, a través de jornadas especiales, les entrega su libreta militar por solo 117.000 pesos, evitando con esta ley que pagaran una multa onerosa más los intereses de la misma. También fui ponente, además de la ley de reclutamiento, del Acuerdo de París. El Acuerdo de París, en donde Colombia se comprometió ante el mundo en la disminución de un 20% en la emisión de carbono al año 2030. Igualmente,
fui ponente de un acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y la República de Francia, en donde se perfeccionó el fomento y la protección recíproca de las inversiones de ambas naciones en el aspecto comercial. Finalmente, los acuerdos suscritos entre Colombia y el avance de la consolidación de acuerdos comerciales. Participé en el Tratado de Libre Comercio con Corea y también logramos una ley de la cual fui coordinador ponente, en donde se aprobó que anualmente el gobierno nacional tendría que pasar por la comisión y por la plenaria, rindiendo un informe anualizado del avance de los tratados de libre comercio en Colombia. Igualmente, pudimos participar en muchos debates, entre ellos la problemática de la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Pudimos participar en debates de control político en el diferendo de la plataforma extendida que tenemos hoy con el vecino país de Nicaragua en el Caribe. Igualmente, hemos podido participar en debates de control político en materia de seguridad, advirtiendo que no debemos seguir llamando el flagelo del microtráfico, cambiándole de lenguaje y de tono. No podemos llamar micro a un tráfico local de estupefacientes. Cuando usted habla de micro, está hablando de algo pequeño, tal vez sin importancia, un microsueño. Podemos hablar de una microcuenca, una pequeña cuenca hidrográfica. En esos debates de control político hemos invitado a que en el lenguaje manejemos el entorno de la seguridad como un tráfico local de estupefacientes y se combata con rigurosidad ese tráfico local de estupefacientes que en Colombia venden de gramo en gramo, con la mal llamada dosis personal, venden libras. Y de libra en libra están vendiendo kilos de estupefacientes y de kilos en kilos están vendiendo arrobas. Y eso lo único que ha generado es más violencia y que las familias se puedan desintegrar cuando llega el flagelo de la drogadicción a ellas. En esos debates de control político también hemos advertido que en Colombia el delito no puede pagar, el delito no puede valer, no es posible que una persona que infrinja las normas en Colombia, que sea extraditado inclusive a los Estados Unidos, deje sus bienes acá en manos de segundos y terceros y que esa extinción de dominio no prospere. Solo el 5% de los procesos de extinción de dominio son efectivos en Colombia. Mientras ello suceda, el delito siempre va a tener el dinero de por medio para alimentarlo y la inseguridad va a reinar en Colombia. De tal manera que esos debates de control político se ajustaron en el seno de la comisión y pudimos contribuir en el avance de poder generar no solamente el control, sino la advertencia al Gobierno Nacional en materia de seguridad y defensa del Estado. Es todo por el momento. Gracias por habernos acompañado en este espacio en el cual los miembros de nuestro Congreso han cumplido con su deber de informarle a usted, ciudadano, sobre la labor adelantada en su representación. Hasta una próxima oportunidad.